Pero en Puerto Rico ha habido un discrimen contra los evangélicos en este ámbito político. Entonces, esa caricatura siguió formándose, pero ¿qué ocurre? Que a pesar de todo eso, por otro lado, ocurre un proceso que tuvo un efecto político que provoca que, a pesar de ese contubernio y que todavía en el año 2025 no tenemos un gobernador evangélico, sí ya ha habido un cambio. Ya ha habido un cambio en la actitud de los políticos y de los partidos hacia el sector evangélico en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en los años 70 ocurrió en Puerto Rico lo que nosotros llamamos un avivamiento. ¿Qué pasó? Y empezó un montón de gente a convertirse al evangelio y a entrar al movimiento protestantista y al movimiento evangélico en Puerto Rico. Eso ocurrió en los años 70. Y hubo un sinnúmero de personajes importantes en eso, como lo fueron las catacumbas con Pedrito Rodríguez, que fue el fundador de las catacumbas, que comenzó ese proceso en la universidad, básicamente. El evangelista Gille Ávila con su ministerio Cristo Viene, en los años 70. Torres Ortega, que fue un gran líder, ¿verdad? Pastor en Bayamón. Su hija hoy en día es pastora de esa congregación que está en Bayamón, en la carretera 167. El evangelista Jorge Rasky, que también desarrolló un ministerio en los años 70 y en los años 80. Esto se expandió, este proceso, este desarrollo, este boom, básicamente duró 10, 15 años, tal vez 20 años podríamos decir. ¿Y qué ocurre? Que la balanza electoral comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar porque los políticos se percataron de que, por más que sea, los evangélicos mayoritariamente votan en las elecciones. Es decir, incluso aunque no se meten en posiciones políticas, que ese es el planteamiento que vamos a discutir más ahorita, los evangélicos en su gran mayoría votan. ¿Ok? Votan en las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Con ese boom de gente que empieza a salir del catolicismo y se empieza a integrar a diferentes congregaciones protestantes, evangélicas, de diferentes denominaciones, eso creó que una fuerza política. Y los políticos comenzaron a ver eso. Hernández Colón lo percibió, Romero lo percibió. Y el que más percibió eso fue Pedro Rosselló. Entonces, ¿qué ocurre? Que Pedro Rosselló es el primer gobernador que le da a los evangélicos ese respeto. No que Romero o Hernández Colón hubiesen tratado, entre comillas, mal, pero Pedro Rosselló fue más allá. Y ocurrió algo muy interesante que tiene tangencia sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en las elecciones, en las últimas 2 elecciones. Porque fíjese que con ese movimiento, una de las cosas que ocurrió cuando Rosselló comienza a respetar y a darle, ¿verdad?, unos beneficios a las iglesias, donde, por ejemplo, le empezaron a vender los predios por $1, que básicamente era una aceptación de que, mira, esa iglesia está haciendo un servicio, lleva mucho tiempo allí, tiene un templo construido, y hubo gente que son los enemigos del evangelio, que son los enemigos de los evangélicos, que es la gente que discrimina y que le tiene un desprecio a los evangélicos, comenzaron a criticar a Pedro Rosselló cuando él hizo eso. Punto es que todo este proceso, los políticos y los partidos poco a poco comienzan a percatarse de que no podían seguir tratando a los evangélicos con el mismo discrimen. Pero el planteamiento que yo les estoy haciendo es que todavía, a pesar de esos cambios y de esa, entre comillas, mejora en el trato a los evangélicos y ese respeto que el Estado comienza a demostrar hacia los evangélicos, ha llegado a un punto, la cosa ha mejorado, pero todavía es el día que no tenemos un gobernador protestante evangélico sentado gobernando. Y ante la crisis que tenemos, que les decía ahorita, ¿por qué seguimos
Y claro, no es que ser protestante o católico te haga mejor o peor político, pero por más que sea un factor. ¿Y por qué no probamos algo diferente? Y yo les digo, es tiempo de que Puerto Rico tenga un gobernador evangélico. Es tiempo de que los puertorriqueños comprendan que hay que darle la oportunidad a un hombre o una mujer que tenga temor de Dios, que sea conservador, que tenga valores, que respete la niñez, que respete las cosas más bellas de la cultura, las cosas más bellas de nuestras tradiciones, y sobre todo sea un gobernador, una gobernadora que verdaderamente demuestre tener un temor de Dios, pero de verdad, no de la boca para afuera. Ok, pero déjeme seguir con el análisis político que le estaba haciendo de ¿verdad? De este movimiento que ocurrió en los años 90 con los votos de los evangélicos. Pedro Rosselló se ganó el voto de los evangélicos. ¿Y qué pasó con el Partido Popular? Que el Partido Popular comenzó a perder votos y perder votos y perder votos. La razón por la que el PNP perdió las elecciones del año 2000 y del año 2004, que fueron las elecciones que ganó Sila y después Aníbal Acevedo Vilá, fue por unas cuestiones políticas relacionadas con la manera en que los medios trataron a Carlos Ignacio Pesquera y después a Pedro Rosselló cuando trató de volver. ¿Ok? Pero lo cierto es que los votos de los evangélicos como que comenzaron a moverse más hacia el PNP y el Partido Popular empezó a perder fuerza política, porque yo les puedo decir a ustedes que la mayoría de los evangélicos en la época de los 70 y en la época de los 60, etcétera, eran populares. Eran populares. Eventualmente esta conducta del Partido Popular, porque fíjense que el PNP y Pedro Rosselló comienza a tratar mejor, comienza a proyectar una conducta política de ser un partido un poco más conservador, mientras que el Partido Popular se fue tirando más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda. Hasta el punto en que cuando García Padilla gana, que se torna extremadamente a la izquierda, particularmente todos estos asuntos relacionados con la agenda gay, etcétera, ¿qué ocurre? Que ahí ocurre el movimiento final en donde los evangélicos realmente abandonan de manera masiva al Partido Popular. Por eso usted ve en las últimas dos elecciones que el Partido Popular ha reducido votos tremendamente. Y aunque ciertamente también el PNP ha perdido votos, pero la mayoría de los votos que el PNP perdió en el 2020 y en el 2024 fue por causa del proyecto Dignidad. Fíjese bien, qué cosa interesante. Así que fíjese cómo el planteamiento que les estoy haciendo es, mire, los evangélicos han sido discriminados. No tenemos un gobernador protestante, pero desde los años 90 comenzó un proceso en donde el poder político de los evangélicos fue o ha ido en aumento. Pero no tan solamente eso, porque fíjense que con todo este discrimen en los medios, en la prensa, en la forma en que los partidos han manejado sus candidaturas políticas, toda esta caricatura que se había formado de que los evangélicos eran personas sin cultura, personas sin educación, que eran fanáticos, que eran extremistas religiosos, ¿verdad? Que no tenían intelecto, que eran un montón de muertos de hambre. O sea, todas esas cosas, todo ese perfil que los medios desarrollaron de los evangélicos, ¿qué ha ocurrido? Desde los años 80 eso empezó a cambiar. Empezó a ocurrir una transformación. Y claro, para los que somos evangélicos o protestantes, aunque a mí no me gustan las etiquetas, yo soy hijo de Dios, yo le sirvo al Dios de los cielos. Pero, ¿verdad? Estoy tratando de explicarme en este contexto para que ustedes me capten. Los que somos evangélicos, nuestra afirmación y nuestro valor no tiene que ver nada con cuestiones terrenales, ni con profesiones, ni con dinero, ni con prestigio social, ni con aceptación social, mucho menos. Nuestra valorativa, lo que nos da valor es que somos hijos de Dios,
Y esa es nuestra mayor aspiración, a tener vida eterna. Pero estamos en la tierra, tenemos que ser sal de la tierra y queremos ser una influencia positiva en nuestra sociedad. Yo soy de los que pienso que nosotros como creyentes debemos compartir nuestra fe y hablarle de Dios a la gente para que cada persona conozca la vida eterna, participe de la vida eterna, conozca a Dios, se convierta a Cristo, como decimos, y ame a Dios y le sirva a Dios y tenga temor de Dios y guarde sus mandamientos y entre en pacto con Dios. Esa es nuestra mayor aspiración. Y a la medida que hacemos eso, mejoramos la sociedad. Yo no creo en el llamado evangelio social. ¿Okay? Los creyentes no estamos llamados a salvar la sociedad ni a salvar el gobierno, no. Pero sí estamos llamados a hacer influencia sobre la gente. Así que hago ese caveat, ¿verdad? Para que no se entienda que por el hecho de que en los años 80, en los años 90 y en estas décadas que han pasado ha habido un desarrollo en términos intelectuales, en términos académicos. Hay más evangélicos que son profesionales. Hay más evangélicos que son abogados, médicos, doctores, ingenieros, contables, etcétera, maestros, todas esas profesiones bonitas, ¿verdad? Aparte de que hay evangélicos que están en oficios, porque el trabajo dignifica. Y un profesional que tenga 20 títulos no vale más que una persona que tenga un oficio o que sea artesano, ¿verdad? Yo no estoy con esas gradaciones sociales, eso no es de Dios, eso es discrimen. Pero lo cierto es que los políticos han estado observando que ya los evangélicos no los pueden seguir tratando como los trataban antes. Esa es la realidad histórica. ¿Y qué pasó con el Partido Popular? Se fue completo para la izquierda. ¿Y qué hicieron los evangélicos? Mandaron a volar al Partido Popular. Esa es la realidad. Y por eso el Partido Popular está luchando para mantener un 30% y para no desaparecer. Esa es la realidad. Esa es una realidad que alguien le debe de decir al nieto de Hernández Colón, que anda por ahí de izquierdista y de izquierdoso y asumiendo posturas afines al Partido Demócrata en Estados Unidos. Que un creyente que ama a Dios serio jamás puede comulgar o integrarse a un partido cuyos valores sean similares al partido de izquierda en Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo el nieto Hernández Colón. Y si sigue por ese rumbo, jamás ganará unas elecciones con toda la carisma que pueda tener o inteligencia o títulos, porque títulos tiene. Se graduó de abogado en la Universidad de Stanford, que es una de las más prestigiosas en el ámbito del derecho. Así que ha habido un contubernio, pero ha ocurrido una virazón en los años 90 en adelante hasta el sol de hoy, que se nota en los resultados electorales. Y los votos que perdió el PNP los perdió por Proyecto Dignidad, que es un partido que, como sabemos, tiene un planteamiento conservador. Y hubo muchos evangélicos que molestos con el PNP. ¿Por qué? Porque el PNP comenzó a irse para la izquierda también. Eso lo sabemos. Entonces, por eso usted vio que Jennifer González en la campaña, ¿qué es lo que hacía Jennifer González? Trajo una campaña muy bien hecho. Políticamente hablando, ya fue muy astuta. ¿Qué hizo? Espérate, yo necesito agarrar esos votos conservadores porque ahí es donde está mi victoria. Los evangélicos le dieron la victoria a Jennifer González. A ella parece que se le olvidó, pero a Tomás Rivera Chats no se le ha olvidado. Pero ese es otro tema. Es que Proyecto Dignidad es un partido conservador, le quitó mayormente votos al PNP porque muchas figuras y muchas posturas que estaba asumiendo el PNP con Pierluisi, que era demócrata, pues esos electores mandaron a volar al PNP en el 2020 y en el 2024 todavía quedó un residuo importante que se negó a darle el voto al PNP. A pesar de que el PNP hizo un esfuerzo haciendo una campaña en contra del izquierdismo y Jennifer González haciendo un esfuerzo mediático por proyectarse conservadora. Esa es la realidad, mi gente. ¿Cuál es el punto? Que no cabe duda cuando usted hace un análisis político objetivo, desapasionado, que los evangélicos, el voto de los evangélicos
fue el que definió las elecciones. Y los políticos lo saben y algunos quieren seguir jugando con los evangélicos y engañándolos también, pero eso es otro tema.